Aquí en Revista 110 son las 5:52 de la mañana. Buenos días, Junior, ¿cómo está todo? Buen día, Carlos, y buen día a la audiencia de la revista 110. Junior, los periódicos nacionales nos hablan del asunto de la fuga de los pilotos franceses y nos hace pensar sobre cómo ya el descrédito de la justicia dominicana y ellos están, no vamos a decir absolutamente que quizás fueron juzgados injustamente, pero vamos a decirles que realmente el hecho de que se esté ya llevando a fronteras extranjeras las denuncias de mal funcionamiento en la justicia dominicana por parte de estos pilotos, habría que ver cómo realmente está ya difundiendo lo que es una mala fama de que la justicia aquí es solamente para unos pocos. Ellos alegan que estaban presos por su condición de franceses y de que también dicen de que aquí no se investiga ni tampoco se escucha a las personas. Hay que recordar que otros extranjeros han cumplido prisión aquí, inclusive han sido objeto de intercambio, precisamente franceses, de amnistías y de intercambios de prisioneros con ese país. Pero el hecho de que ellos hayan tenido que fugarse deja ver la debilidad en el sistema de vigilancia de los detenidos aquí en República Dominicana. Y también revela, quizás lleva hasta el extranjero la preocupación de cómo andan las cosas aquí con respecto a los procesos judiciales. Yo pienso que ellos tienen razón cuando dicen que aquí no hay justicia. Tienen razón. Y muestra de ello es que ellos son unos privilegiados de esa falta de justicia, porque unas personas condenadas en lo que se conocía un recurso de apelación, sencillamente, por el tipo de delito, no debió estar cumpliendo un arresto domiciliario. Debieron estar en las cárceles como hay cientos de dominicanos por delitos menores que también le están conociendo recursos de apelación y tienen toda la razón. Efectivamente, es una justicia para privilegiados la que impera en la República Dominicana. Y eso, ellos son una muestra. Pero tampoco yo creo, Carlos, te decía, podemos hacer ahora una tragedia nacional porque se fueron los benditos pilotos o porque los dejaron ir. No es la primera fuga que se ocurre. Mira, no es la primera fuga que ocurre en la República Dominicana. ¿Ustedes recuerdan un señor haitiano Frederick Marzuca, vinculado a escándalos en la Lotería Nacional? ¿Dónde está ese señor? por ahí. Yo creo que se fue y volvió inclusive. Un país donde se roban un avión de un aeropuerto, que se fuguen dos personas, eso no es nada. Un país donde un comando no se sabe de quién asalta un centro de reclusión y todavía no sabemos qué ocurrió. ¿De qué te sorprende? Pero un país donde se abre una investigación hacia ciertos funcionarios públicos y socios de ellos por una supuesta o real estafa de más de 25.000 millones de pesos. El sistema judicial decide no investigar eso, no ventilarlo. Entonces, que se vayan dos fulanos franceses no es nada. Sobeida no se fue en un momento. Yo no entiendo. Ya se sabe dónde están. El Procurador General de la República, que asuma su papel y que haga las gestiones del lugar para ver si quiere Francia mandarlo al país. ¿Ven? Y ya. Ahora no podemos hacer una tragedia nacional porque se fueron dos franceses que los teníamos en libertad cuando debían estar presos. Pero como no eran simples consumidores, le dieron el privilegio de estar en una situación de arresto domiciliario. No sabemos cuáles eran las condiciones que motivó a ese juez a dictar una medida de esa naturaleza y ahora nos estamos quejando. La falla del sistema es lo que estamos viendo.
Y yo no creo que sea solo un problema de la debilidad, de la falta de credibilidad del sistema judicial dominicano. Es la falta de institucionalidad que afecta a este país. Y a cada rato nos queremos ruborizar porque pasan determinados hechos. Pero eso tú verás. Pasa una semana y se olvida el país de los franceses. A nada se le da seguimiento tampoco. 2 o 3 días hablamos de eso. Y ya. Pero ¿quién creó las condiciones para que se fueran? Esa es la pregunta también, y ver quiénes fueron, ¿Cómo quiénes una podrían haber gente, sido sus cómplices una persona con un en esta arresto fuga. domiciliario no tiene ningún nivel de supervisión? Pues se supone que hay una limitación de movilidad territorial. Ah, bueno, que se fueron a pescar. ¿Y cómo que esta gente se van a pescar? Y por ahí se fue. O sea, yo no entiendo. Yo no entiendo por qué queremos entonces ahora poner el país de cabeza por cosas que pasan tan normales y que no hay reacción. No hay reacción y no hay tampoco un régimen de consecuencias. Me dirán que lo hicieron solo. No, solo no fueron. Como se robaron solo el famoso avión. Como sola se fue Sobeida aquella vez cuando también le variaron la medida de coerción. Porque no es un asunto nuevo, señores. Usted me dijera que es un hecho nuevo, sin precedentes en la República Dominicana, perfecto, pudiéramos alarmarnos. Pero nosotros lo que hacemos permanentemente es cosechar lo que sembramos. Sí. La debilidad institucional, ya de más está decir que habría que qué recurso pudo haber sometido la defensa de ellos o la actuación del Ministerio Público o del tribunal que conocía el caso para concederle un arresto domiciliario a un agente de tanta envergadura. Y cuando se trata de un escape tan complejo que incluye una logística de llevarlos a un sitio y de ahí a otro, eso implica que hay un grado de complicidad a una gran escala, vamos a decir, de una gente que coordinara ese traslado, porque toda esa operación debe haber sido costosa, no solamente en términos de logística, sino también en términos de implicación de las personas que pudieron ayudarle. Y me imagino que la coordinación de eso no fue por carta. Aquí un paquete de gente le tienen que intervenir los teléfonos. ¿Y por qué personas como esa no se lo intervienen? No, hombre. Nosotros somos un país de relajo, una caricatura, hecho para eso. Para que sigan existiendo todo tipo de privilegios y para que los que tienen la posibilidad de tener 2 pesos hagan lo que les dé su reverenda gana, sean nacionales o extranjeros. Es así, nos guste o no, pero eso es lo que nos dice la realidad. Cada vez que uno osa interpretar, buscar explicaciones, razones de hecho, se establece la relación de poder y la condición social y económica de los agentes involucrados permanentemente. Entonces aquí nadie cree y aquí nadie respeta la ley. Lo primero en respetarla son los que nos dirigen. Entonces tú no puedes tener una sociedad que camine correctamente cuando lamentablemente los paradigmas, los ejemplos, son justamente los contrarios. Y esas son de las grandes debilidades que tiene la República Dominicana. Pero yo no sé hasta cuándo. Dicen por ahí, Carlos, que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Así es la cosa. Lo que yo creo que lo que no resiste, te dije una vez, el cuerpo, pero el mal permanece. Se reemplazan diferentes cuerpos, pero tenemos tiempo cogiendo cajetas. Bueno. Y que se estén burlando impunemente de los ciudadanos dominicanos y que quieran entonces que asumamos como conducta normal ese tipo de actitudes, que es lo que ocurre frecuentemente. Bueno, mire, ¿qué era lo que teníamos con de alguien que renunció del Parlamento Europeo, el líder de Podemos, me decías? Ah, bueno, sí, ayer el líder de Podemos, ojalá tú puedas conseguir
el ¿Cómo se video llama de él? Pablo Iglesias, quien en un discurso enérgico de despedida le dijo 4 verdades al Parlamento Europeo, a su presidente y a su vicepresidente. Él renuncia porque va a terciar por la candidatura presidencial en España, que hay elecciones el próximo 20 de diciembre, si mal no recuerdo. Y en esa intervención le puso el punto a las IES. Sería interesante Bueno, si consigues el video. vamos a buscarlo entonces. Tú sabes que a uno se pone a pensar, bueno, él deja pero es por la presidencial, ¿es que va él entonces? Bueno, sí, pues él es el principal contendor y la carta de Podemos. No sé si era por la presidencial. Vamos a ver entonces, para que la gente conozca quién podría ser el próximo presidente del gobierno español. Dice que no quiere gobernar para excluir, sino para tender una mano a todo el mundo. Al parecer, el hombre está bastante decidido con respecto a lo que son sus aspiraciones. Vamos a escucharlo, escuchen. Bueno, vamos a ver entonces, aquí. Vuelvo a mi país para que no siga habiendo en España gente como ustedes en el gobierno, pero quiero pedirles algo antes de marcharme. Cambien su política. La crisis de los refugiados no se resuelve con alambradas. La crisis de los refugiados no se resuelve con policía. Se resuelve con una política responsable. Dejen de jugar al ajedrez con los pueblos del Mediterráneo. Trabajen por la paz en lugar de fomentar guerras. Ayuden a las personas que están huyendo del horror. No sigan destruyendo la dignidad de Europa, señor Juncker. Bueno, él hace ese pronunciamiento al Parlamento Europeo. Pidiendo una posición con cuanto a los refugiados, pero parece hay un una posición fragmento, un poco idealista, ¿no? Hay un fragmento antes de eso que sería interesantísimo. ¿Cómo le entra el presidente del Parlamento y cómo le enrostra en su cara la complicidad que ha tenido con diferentes sectores que han hecho, ¿verdad?, de estos países y sus políticas de privilegio a los sectores financieros? Tenemos audio, ¿verdad? Yo tengo que inclinar mi cabeza ante ti. ¿Por qué, doctor? Porque a veces un discurso, un hecho, puede cambiar una situación política. Claro. Porque mire ese tipo, yo lo estoy oyendo y si yo estuviera en Europa ahora mismo averiguara cómo votar por él. Él es la cabeza del fenómeno Podemos. Él es de Podemos. Claro. Ah. Es el Pues principal mira, activo de eso pasa Podemos. como con Camaño, estar en el lugar indicado en el momento preciso. Y yo creo que hay que prestarle atención a Podemos. Muchos minimizan el impacto que puede tener, pero la práctica ha dicho lo contrario. Ha ido ganando espacio en la sociedad española. Vamos a ver cómo una versión ampliada de esa comparecencia delante del Parlamento Europeo, donde muy probablemente diga eso que tú estás diciendo. Vamos a ver. La primera vez que intervine aquí fue hace 15 meses en representación de este grupo. Fue un honor hacerlo y fue un honor competir con usted por la presidencia de este Parlamento. Dije entonces que aspirábamos a una Europa diferente, a una Europa que fuera un poco menos dura con los débiles y un poco menos complaciente con los poderosos. Creo que, por desgracia, esa afirmación de hace 15 meses sigue siendo y sigue estando vigente hoy. Recordé en aquel discurso de hace 15 meses a los combatientes españoles que lucharon contra el fascismo y contra el horror, como la mejor contribución de mi patria al progreso de Europa, como la mejor contribución de mi patria a una Europa social, una Europa democrática y una Europa respetuosa de los derechos humanos. Cuando oigo gritos xenófobos en esta cara, recuerdo que en mi patria
a aquellos que insultaban, a aquellos que atemorizaban, se les decía no pasarán. Pero también me molesta escuchar cierta hipocresía en esta Cámara, en algunos que lloran lágrimas de cocodrilos y defienden y dicen defender los derechos humanos. Señor Weber, ha hablado usted de extremismos para referirse a lo que puede ocurrir en Portugal. Aprendan ustedes a respetar la democracia. Aprendan ustedes que a veces los ciudadanos votan cosas distintas a lo que representan ustedes. El señor representante del Grupo Liberal me va a perdonar que después de 15 meses practicando todas las mañanas frente al espejo siga siendo incapaz de pronunciar su apellido. Ha dicho que esto no es un problema de socialdemócratas, de liberales o de populares. Sí, efectivamente. Ustedes han estado de acuerdo en los elementos fundamentales que han implicado una política exterior europea que ahora estamos pagando y que tiene que ver con la situación de miseria y humillación que están viviendo millares de familias a las puertas de Europa. Hoy hablamos otra vez de guerra y de desolación a las puertas de Europa, de familias a las que se está respondiendo con alambradas. Y yo digo que los europeos no podemos olvidar lo que significa una guerra, no podemos olvidar lo que significa el horror y la pobreza y tener que huir del horror y de la pobreza. Y no podemos humillar a esa gente, porque humillar a esa gente es humillar a Europa. Como es humillar a Europa, señor Weber, acabar con el estado del bienestar. Como es humillar a Europa, acabar con los derechos sociales. Es humillar a Europa, entregar a los gobiernos a la arrogancia de los poderes financieros y atacar la soberanía. Es humillar a Europa, favorecer el fraude fiscal, como usted, señor Juncker, como usted, que favoreció cuando era ministro de Hacienda negocios secretos, tratos secretos con multinacionales para que tuvieran que pagar impuestos al 1%, mientras los ciudadanos europeos tienen que pagar impuestos. Y luego hablan ustedes de presupuestos. Y usted se sienta ahí, señor Juncker, porque gente como usted, señor Pittella, han permitido que el señor Juncker esté sentado ahí, porque ustedes, los socialistas, han mantenido una gran coalición con los populares en esta Cámara. Así que menos citar a Dante, señor Pittella, y más ponerse del lado de la gente y acabar de una vez con esta maldita gran coalición. Vuelvo a mi país para que no siga habiendo en España gente como ustedes en el gobierno, pero quiero pedirles algo antes de marcharme. Cambien su política. La crisis de los refugiados no se resuelve con alambradas. La crisis de los refugiados no se resuelve con policía. Se resuelve con una política responsable. Dejen de jugar al ajedrez con los pueblos del Mediterráneo. Trabajen por la paz en lugar de fomentar guerras. Ayuden a las personas que están huyendo del horror. No sigan. Bueno. Ese es el discurso de despedida del Parlamento Europeo. Le cantó un par de verdades a los demás parlamentarios. Cada quien tiene su... oye, lo que le dijo el de Portugal es una cosa que es muy emblemática. Es democracia, son expresiones democráticas las que le favorecen a usted y a su partido. De cierta manera, o sea, ¿cómo se puede hablar de democracia si hay una parte de expresiones populares que no se escuchan? Ese es el discurso que ha calado en parte importante de la sociedad española. Ellos no están proponiendo nada nuevo, yo he dicho, en España. Sencillamente es decir las cosas como son. Y eso le ha generado niveles de confianza y de simpatía importantes, que entre ellos y otro movimiento ciudadano, han estado rompiendo esa tradición que ha mantenido el PSOE y el PP, y se ha manifestado en casi todos los procesos eleccionarios regionales, parlamentarios que ha habido en España durante el transcurso del año. Pero vamos a ver qué ocurre, hasta dónde puede crecer Podemos. Es un proyecto, yo entiendo que a largo plazo, porque de la noche a la mañana es difícil romper con las tradiciones, por más deterioradas que estén esas ofertas políticas que han gobernado España, ¿no? Es una tarea difícil. En el patio hay una información importante
que tiene que ver con la seguridad social. Y es que el Consejo de la Seguridad Social instruyó a la gerencia de esa institución a remitir al Poder Ejecutivo un proyecto de ley para modificar los recargos y moras que se aplican en el sistema dominicano de seguridad social, que de eso se ha hablado mucho en este programa y en otros programas, sobre las dificultades que representa el atrasarse y lo leonino que resulta ser para las pequeñas y medianas empresas poder cumplir con sus obligaciones ante el sistema dominicano de seguridad social. Los recargos y las moras actuales... Son un 5% ¿Un 5? acumulativo. Eso es un atraco. O sea, un 5 acumulativo, o sea, a la deuda anterior se le suma el 5 y se calcula otro 5 tú vas sumando todo el 5 por... tú vas sumando todo eso, ¿eh? Sí. Un Y 5 si tú te sobre el atra- saldo insoluto. Óyeme, el 80% de la deuda acumulada del sistema lo representa ese componente. Lo representa la mora. Y eso impide, según los datos que ofrece la seguridad, que más de 500,000 empleados no estén beneficiándose de la seguridad social. Entonces es una iniciativa importante y parece que la intención es modificar eso para que la penalidad o el recargo y la mora se asimile al per cápita mensual que generarían los fondos de pensiones de los trabajadores, más un 0.5, que es un 0,5% de indemnización. Entonces yo creo que es una buena iniciativa y ojalá fuera retroactiva, que no sea de ahora en adelante, sino que pudiera aplicarse retroactivamente para que le permita a las pequeñas y medianas empresas poder ponerse al día y que le den plazo suficiente, como si se tratara de un préstamo de consumo. Pero es que tú ¿Para no estás qué? hablando de un 5% y que encima del 5, No, pero eso, sumado por a lo que se suerte, ya adeudaba, entendieron otro y 5. eso, la intención es que desaparezca. Hay que esperar que el anteproyecto se redacte, se le envíe al Poder Ejecutivo, para que lo remita al Congreso. Eso es un paso importantísimo que va a permitir la dinamización de muchas medianas y pequeñas empresas Claro. que están atrapadas y sometidas. No saben la cantidad de audiencia que tienen los juzgados de paz, que son los que conocen esta materia. Y la cantidad de empresas que están sometidas por esta violación, porque lamentablemente se hace impagable y son tan rígidos en la seguridad social que no hay forma de usted llegar a un acuerdo de pago. Fácilmente una empresa que debe 1 millón de pesos, en cuestión de 12 meses, está debiendo 8, 5, 6, 7. Tú accedes a empresas que hoy mismo, con un atraso de 1 millón o de 2 millones, deben 10 millones de pesos. Por la acumulación. Eso es una exageración. Eso atenta contra el sistema. Cuando viene a ver, ya, Pero, el 80% de la deuda es mora. y si tú me dijeras que eso va a la cuenta de los trabajadores, pero no, al trabajador le corresponde igual cantidad que si usted hubiese pagado al día. Mira que ¿Dónde cuando van esos recursos? Y cuando uno va a la seguridad social a pagar, por ejemplo, si uno no tiene lo del mes o una parte acumulada, no le aceptan el pago si no cubre la totalidad del pago de lo que debe la mora. Óyeme, usted tiene que tratar, confesarse con Dios, a ver si da un acuerdo. Y el acuerdo no pasa de 12 meses. En el mejor de los casos te pueden llegar a 18. Es una cuota atrasada y una nueva. Pero la carga es tan grande que es imposible pagarla. Ese es el problema. Y entonces eso es lo que provoca que nadie pague. Tú no puedes pagar una nueva y una vieja. Porque tampoco te tumban las moras y los intereses. Entonces, esa es la situación. Ojalá que esto se pueda ejecutar, que cuando el proyecto sea enviado al Poder Ejecutivo, lo remita con celeridad al Congreso para que esto se apruebe.
Esperemos que sea así. Bueno, señor. Ojalá. ¿Quién propone eso? Bueno, es una decisión del Consejo de la Seguridad Social que está autorizando esta situación, entendiendo las dificultades que representa ese sistema leonino que impusieron por ley para gravar a los que entiende que son morosos, que en efecto son morosos. Lo que pasa es que nunca se investiga por qué se atrasan. Lo que pasa es que tú no puedes meter un mecanismo de presión, o sea, Es una mora para contraproducente. motivar el pago a tiempo, sin tú tampoco crear al mismo tiempo un mecanismo de distensión, que puede ser el acuerdo de pago también. Eso es contraproducente, lo que se ha hecho hasta ahora. Y la realidad lo refleja. Entonces, si no ha servido, vamos a modificarlo. Porque el objeto del sistema no es acabar con las empresas, es por el contrario. Y no es tampoco impedir que los trabajadores se afilien, es por el contrario. Entonces, con esa situación, estaban logrando un efecto no deseado, arruinar muchas empresas y que haya una mayor cantidad de desempleados. Porque hay empresas que han tenido que Además, cerrar. el atraso llegó a montos que nadie le podía entrar, ni siquiera Impagables. pensar en eso. Imagínate que hay personas que se les multiplicó por 25 la deuda, por 25. Una empresa que debía 1 millón, llegó a deber 25 millones. O sea, cuando tú tienes 1 millón, tú piensas en un acuerdo, pero cuando tú tienes 25, tú descartas posibilidades de cualquier cosa. Imagínate una persona que pague 50, 60 mil pesos mensuales, Sí. que tenga que buscar los 60, más la distribución en 12 pagos de esos 20 millones. No puede pagarlo. Hay que ser práctico, no puede pagarlo. Bueno, vamos a hacer una pausa, no sin antes recordarles que tenemos nuestra página de internet, revista110.com.do, ahí usted encuentra todo lo que se dice aquí en el programa, revista110.com.do, con la actualidad nacional e internacional también. Igualmente, las redes sociales, en Twitter, aquí está la cuenta @revista110, donde usted ve todo lo que transcurre en el programa. También en Facebook, en ambas cuentas, en ambas redes sociales puede interactuar con nosotros. Revista 110 en YouTube, para usted que se perdió de algún contenido o simplemente quiere volver a verlo, ahí usted lo encuentra. Revista 110, nuestro canal de YouTube. En Instagram, los invitados y los temas que vinieron a tratar. Carivision.com.do con la transmisión en vivo en tiempo real para computadoras, tabletas y también teléfonos inteligentes. En radio, super7.com.do es la página de internet de 107.7 FM, porque esta emisora usted la puede oír no solamente por el aire, en la 107.7 FM, sino también en su computador desde este sitio de internet. Al igual que por internet y por el aire, nos recibe usted en 830 AM de HIJB y la página HIJB830.com. Volvemos en breve con más información.